Vamos a continuar, como les digo, con este foro en el que durante todo el día, hasta aproximadamente las 6 de la tarde, echen cuentas, va a haber tiempo largo y tendido para hablar aquí, vamos a poder escuchar numerosas y prestigiosas voces que tienen muchísimo que decir de este sector, como decíamos, tan importante para nuestra economía como es el turismo. Y si hay algo que marca desde hace ya tiempo el desarrollo de este sector, lo hemos podido escuchar también en estas anteriores intervenciones, es sin duda ninguna la tecnología. Por eso es muy importante conocer cuáles son los principales desafíos tecnológicos para el turismo. Y en este punto me gustaría que subiera al escenario una mujer que es una apasionada, como no podía ser de otra manera, de la tecnología. Les hablo de Sabina Fluxà. Si es tan amable ya podría subir al escenario. Es Vice Chairman and CEO de Iberostar en su doble condición de socia de Exceltur y consejera de Telefónica. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un honor presentar en este foro de Exceltur a don José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica. Quiero, ante todo, darle las gracias por su generosidad al aceptar la invitación de participar en esta sesión en la que vamos a hablar de desafíos tecnológicos del turismo. Tengo muy pocos minutos y, por tanto, daré solo algunas pinceladas de la trayectoria de José María. Espero que me disculpe. Cuando uno lee atentamente su currículum, se pueden deducir dos cosas. Uno, que es una persona con una cabeza financiera, y dos, que tiene un desempeño profesional excelente. Refiriéndome al primer aspecto, es una persona, como digo, con cabeza financiera y muy sólido, que se hace evidente al analizar su formación. Nacido en Madrid, estudió Economía en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Libre de Bruselas. Continuó con estudios avanzados de Economía Financiera y también de Contabilidad y cursó posteriormente un programa internacional de Management. Yendo al segundo aspecto que mencionaba, el de su excelencia profesional, se refleja en su trayectoria laboral. Tras unos primeros pasos en el terreno de la auditoría y una etapa también profesional en Cemex, se incorporó a Telefónica en 1999. Por tanto, el año que viene cumplirá sus primeros 20 años en la compañía. Se incorporó como director general de finanzas de Telefónica Internacional, fue ocupando diversos cargos y pasó unos años fuertemente vinculado al desarrollo de la empresa en Latinoamérica hasta el 2011 como presidente de Telefónica Latinoamérica y posteriormente ocupó el de presidente ejecutivo de Telefónica Europa. Luego consejero delegado de la compañía para ser nombrado ya presidente ejecutivo en abril del pasado año 2016. Toda esta trayectoria ha ido acompañada de múltiples y merecidos premios y reconocimientos de diversa índole. Un poquito de agua, perdón. Ya está. Quería destacar otro aspecto, y es que como apasionado de la lectura y de la constante formación, es una persona que está siempre muy informado y que cuenta con una visión muy amplia, no solo del sector de las telecomunicaciones, sino también de todas aquellas grandes empresas de Internet y en general de todos los players que conforman la cadena de valor de la industria digital. Está liderando con éxito un proceso de transformación en Telefónica, con la compleja tarea de simplificación, adaptación y digitalización integral que conlleva en una empresa con 127.000 empleados y 350 millones de accesos de clientes, además de revisar y actualizar un aspecto clave como es el modelo de relación con el cliente. No quiero terminar sin referirme al perfil humano de José María, que tenemos la suerte de conocer los que le hemos tratado un poco. Y es que es una persona de gran sensibilidad ética y muy preocupado con los valores en un mundo cada vez más digital en el que no se debe perder la dimensión moral. Y ya acabo haciendo referencia al turismo. El turismo está, en este sentido, en un momento clave de cambio y de desarrollo, y se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía pensamos que existe un enorme potencial y, desde luego, la digitalización es un tema que está en la hoja de ruta de la gran mayoría de empresas que formamos parte de este sector
Y también totalmente de acuerdo con el comentario que hacía el ministro Nadal anteriormente con respecto a que sin infraestructura no hay digitalización posible. Agradezco una vez más, para terminar ya, a José María que comparta con nosotros su conocimiento y su visión, y le invito a subir al escenario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sabina, por estas palabras. Telefónica somos tremendamente afortunados por contar con Sabina en nuestro Consejo de Administración. Gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir unos momentos con este foro. Y permítame empezar contándoles una leyenda. Cuenta la leyenda que hace muchos años un rey estaba deprimido porque había perdido a su hijo y encargó a un matemático que organizara un juego, que creara un juego que le pudiera entretener. Y ese matemático, que se llamaba Sisa, creó el ajedrez, se lo presentó al rey y el rey quedó tan complacido que le pidió a Sisa que le dijera qué es lo que quería a cambio de ese invento. Y Sisa le dijo que simplemente quería 1 grano de trigo por la primera casilla, 2 granos de trigo por la segunda casilla, 4 granos de trigo por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente. Al rey le pareció poco, por supuesto lo concedió inmediatamente y le encargó a su ministro que contara cuántos granos de trigo significaba eso y que se los entregara a Sisa. Pasada una semana, el ministro regresó y contestó que no tenía posibilidad de hacer ese cálculo. Para que se hagan una idea, eso equivale a 20.000 cosechas mundiales de trigo. Les cuento esta historia para decirles que ninguno de nosotros estamos programados para pensar exponencialmente. Nosotros siempre pensamos linealmente o extrapolamos nuestra realidad con un cierto porcentaje de crecimiento, pero no estamos preparados mentalmente para un cambio exponencial. Y es precisamente a eso a lo que nos enfrentamos en este momento. Estamos asistiendo como generación de seres humanos a un proceso de revolución tecnológica como ninguna otra generación de seres humanos ha vivido nunca. Lo que estamos viviendo en la actualidad es 4 veces el tamaño de la revolución industrial. Y por lo tanto, ninguna generación de seres humanos se ha enfrentado a un nivel de cambio o a un desafío como el que estamos viviendo en la actualidad. Y esto está basado en algo tan simple como la tecnología. Se enunció en los años 50 la llamada ley de Moore. Cada año, cada 18 meses, se duplica la capacidad de procesamiento de los chips y se baja a la mitad su precio. Y eso hace que la tecnología es cada vez más potente y más barata. Y eso hace a su vez que los ritmos de adopción tecnológica se acortan y se convierten prácticamente en líneas verticales. Al teléfono fijo le costó 75 años alcanzar los 100 millones de clientes. Pokémon Go lo consiguió en 25 días. Y eso hace a la vez que dotamos al ser humano de la capacidad de hacer muchas cosas. Aquí tienen ustedes una estadística publicada recientemente de a qué dedica el tiempo en media una persona en Estados Unidos. Y si sumamos las horas a lo que dedica entre el sueño, el personal, el trabajo, esto incluye los 7 días de la semana, vemos que suma más de 24 horas al día. Y eso quiere decir que somos capaces de hacer más de una cosa a la vez. Y esto multiplica la capacidad de adoptar la tecnología a cada una de las cosas que hacemos. Y se crean, por lo tanto, posibilidades, lo que se llama la economía de las plataformas. Facebook tiene más población que la suma de China, Rusia, Estados Unidos y Brasil juntas. Y algo que está más cercano a su sector, TripAdvisor tiene una población superior a la población de Estados Unidos y México conjuntamente. El 60% de los clientes creen que las redes sociales pueden mejorar el soporte online de cualquier compañía y muchas de sus decisiones ya están tomadas tanto en la prescripción como en la recomendación en la tecnología basada en las redes sociales. Y eso hace que aparece un nuevo producto, que son los datos. Y los datos se están convirtiendo, y esta es una portada reciente del The Economist, en lo que se llama el petróleo del siglo XXI. Es un valor oculto, es un valor que se genera y cuanto más digitalizamos, más datos generamos. A nosotros en Telefónica y a nuestros competidores en el mundo, cada año nos crece el 50% del volumen de tráfico de datos que va por nuestra red. Y más de la mitad de ese tráfico de datos ya este año ya no es humano. Las capacidades de procesamiento, las capacidades de almacenamiento, la capacidad de generar algoritmos sobre ese y transformar esos datos en conocimiento, junto con la oleada de tecnología que viene basada en los sistemas cognitivos, la llamada inteligencia artificial, va a hacer que esto no solo no se frene, sino que se multiplique por un factor de 11 veces en los próximos 3 a 5 años. Y eso hace que cuando alguien le pregunta a las organizaciones, y esta es una encuesta de Gartner, cuáles son las tecnologías que van a cambiar las empresas, la analítica avanzada, el Internet de las cosas, la seguridad digital, los algoritmos de negocio y el machine learning son ya las primeras piezas de las respuestas de los ejecutivos. Aquí les pongo simplemente 2 gráficas. La inteligencia humana
la inteligencia cognitiva basada en el reconocimiento de voz de Google ya ha alcanzado un nivel del 95%, que es equivalente a la comprensión de cualquiera de nosotros. Y en los próximos 3 años, el 100% de los smartphones que nosotros vamos a vender y todos nuestros competidores ya vendrán dotados de todos los elementos o de muchos de los elementos de inteligencia artificial, empezando por la realidad aumentada. Tienen ustedes aquí, y se ha dicho anteriormente, un ejemplo de la que viene. Dentro de aproximadamente 3 años, 4 años, desembarcará a toda velocidad la tecnología 5G. La tecnología 5G multiplica por 100 veces la velocidad y por 1000 la capacidad, pero lo más importante, elimina la latencia. La latencia es lo que tarda la señal en ir y volver. Y eso significa que aquellas actividades que requieren inmediatez en Internet, como puede ser la conducción remota o la cirugía remota, será posible. Tienen un ejemplo aquí, organizado por Fitur, por Segitur, pero también por la Secretaría de Estado de Agenda Digital, por Telefónica, por Ericsson, por el Instituto Empresa, con ejemplos prácticos de lo que va a significar el 5G aplicado al mundo del turismo y además con un lab, es decir, con la posibilidad de generar ideas sobre eso. Les recomiendo que lo vean porque les dará una idea de lo que viene. Es muy importante que seamos conscientes de que esto lo va a cambiar todo. Va a cambiar la economía, la cultura, la sociedad, la política, el deporte, todo. Cada vez que ha ocurrido algo relevante desde el punto de vista de un salto tecnológico en el pasado, ha habido un cambio sustancial de los esquemas de valores y hay que adaptarse a ello. Ocurrió en el Renacimiento, ocurrió con la Revolución Francesa, el siglo de las luces, ocurrió con la Revolución Industrial y la llegada del marxismo y las nuevas condiciones que había que darle al trabajador para poderle adaptar a sus derechos al nuevo mundo, y va a ocurrir en este momento. Ya ha empezado a ocurrir con el tema de Internet, pero ocurrirá mal. ¿Y por qué le refiero a esto? Porque vamos a tener que enfrentarnos a debates éticos como ¿quién es el dueño de los datos? ¿Quién va a decir cuál es lo que tiene que llevar incorporado un coche que se pilota solo a la hora de tomar decisiones en tiempo real en una carretera sobre la seguridad de sus ocupantes o la seguridad de los terceros? ¿Quién va a decidir dónde están los límites de la soberanía de los países a la hora de conservar sus datos y conservar, por lo tanto, esa riqueza? ¿Quién va a decidir cuál es el límite de la manipulación genética, de la manipulación del genoma humano? ¿Quién va a decidir cuál es la capacidad de utilizar la inteligencia artificial y, por lo tanto, cuál es la transparencia que tenemos que tener? Este mundo de valores va a ser fundamental en los próximos años. Va a ser necesario escribir una constitución digital. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos en este mundo, con especial atención a los más jóvenes? Les voy a dar una pincelada de cómo nos está afectando esto a nosotros. Sabina ha hecho un pequeño resumen. Nosotros éramos una compañía de voz. Durante 90 y tantos años hemos vendido voz y de repente la voz nos empezó a desaparecer. La gente no quería pagar por la voz y había plataformas que daban voz gratuita. Y por lo tanto, de la conectividad tuvimos que saltar al mundo de los servicios digitales y a instalar una nueva fábrica. La fábrica de voz ya no da suficiente capacidad para producir datos y por eso tuvimos que pasar a instalar fibra y servicios digitales como la seguridad, el Internet de las cosas, el vídeo. Saltamos hace ya 3 años al mundo del Big Data e invertimos mucho en todos los temas que tiene que ver la gran generación de información. Pero ya llevamos también 1 año y medio adaptando la compañía a la inteligencia cognitiva. Ninguna compañía va a poder sobrevivir sin este cambio. Nosotros hace 5 años teníamos solo el 28% de nuestros ingresos y somos una compañía de unos 52.000 millones de euros de ingresos al año. Solo el 28% venían de estos nuevos negocios, el resto era producto tradicional, voz y acceso. Hoy en día ya más de la mitad de nuestros ingresos vienen del nuevo mundo y esto está creciendo y por lo tanto nos ayuda a mantener nuestra relevancia con nuestros clientes. Aquí tienen las tendencias. Este nivel de transformación nos ha llevado emparejado un nivel de inversión muy fuerte. Si uno quiere adaptarse para el futuro, tiene que invertir y tiene que apostar por ello. Y por lo tanto es muy importante gestionar esa transición. Y durante unos años se pasa mal, porque ves tus ingresos tradicionales decrecer y todavía no has alcanzado el momento en el que el global te crece, los ingresos totales te crecen. Pero si apuestas decididamente por ello, logras salir. Nosotros estamos invirtiendo en estos momentos 4 veces más de lo que pagamos en dividendos a nuestros accionistas. Y gracias a eso hemos sido capaces de transformar una compañía que era simplemente local a nivel de los países y con algunos elementos multinacionales en una compañía de plataformas. Nuestros activos físicos, nuestras redes, nuestros sistemas, nuestros productos y servicios y la plataforma de inteligencia cognitiva es el futuro de todo nuestro sector y desde luego es el futuro de nuestras empresas. Y hoy en día podemos decir que Telefónica desde el punto de vista tecnológico está a la vanguardia del sector. Pero para eso hemos invertido en los últimos años 71.000 millones de euros. Es un esfuerzo inversor que hay que hacer para adaptarse. El ministro lo ha dicho y a mí me encanta decir esto.
Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Alemania y Francia juntas. España es el primer país de Europa en fibra y se ha hecho en mitad de la crisis. Y no es solo Telefónica, que desde luego Telefónica es la que ha tirado del sector con un marco regulatorio adecuado. Orange tiene más fibra en España que en Francia. Vodafone tiene más fibra en España que en la suma de Reino Unido y Alemania. Solo hay 2 países de la OCDE que tienen más fibra que nosotros. Y eso es algo de los que nos tenemos que aprovechar todos para transformar nuestras empresas. La digitalización de nuestros servicios, tenemos que tener todos los datos en tiempo real. Tenemos muchos sistemas legados, simplificar, como decía también Sabina, anular todo aquello que no es diferencial de cara al cliente, poner en la nube todo aquello que se pueda, pero sobre todo tener la mayor cantidad de información en tiempo real. Una digitalización de punta a punta es una ventaja competitiva a la hora de generar datos. Y nosotros estamos en ese sentido haciendo uno de los mayores procesos de transformación. Ya tenemos 95 millones de clientes migrados a estos nuevos procesos y en los próximos 2 años esperamos a tener a todos nuestros clientes. El mensaje que les quiero dar con esto es que esta no es una transformación sencilla, que requiere mucha fe, que requiere mucha persistencia, que requiere inversión, pero que si la hacemos, estamos plenamente preparados para lo que viene. La inteligencia artificial va a cambiarlo todo y en los próximos 3 años va a tener un impacto superior a lo que ha sido el smartphone. Y se va a empezar a distribuir a través del smartphone, pero no exclusivamente a través del smartphone. Y por lo tanto yo les animo a que hagan una digitalización centrada en el cliente. Van a poder hacer muchas cosas, pero pongan a la gente que sabe de su negocio a pensar qué es lo más importante para el cliente, porque si no nos podemos dispersar. Nosotros hemos decidido poner todo esto a disposición del cliente y que sea el cliente el que decida cómo quiere aprovechar estas nuevas capacidades. Para nosotros en Telefónica el futuro está en digitalización y en valores y no se puede hacer una cosa sin la otra. Y por lo tanto también les animo a que revisen cuál es la propuesta de valor y de valores que le queremos hacer a la sociedad y a los clientes. Y ahora brevemente me voy a referir a su sector, cómo nosotros estamos trabajando con ustedes. Son el sector más importante de la economía española, nosotros trabajamos en muchos países también y quería darles unas pinceladas de cómo lo estamos viendo. Toda esa tecnología de la que les he hablado, toda esa revolución tecnológica de la que les he hablado está aterrizando. La mayor compañía de gestión de flotas de coches del mundo no tiene un solo coche. La mayor compañía de generación de contenidos del mundo no genera un solo contenido. La mayor compañía de gestión logística del mundo no tiene inventarios. La mayor compañía de ocupación o de gestión de capacidad de camas del mundo no tiene un solo hotel. Y las valoraciones se están sesgando. Y por lo tanto, en la cadena de valor que se empieza a diseñar, tenemos que ser conscientes que estas compañías nacen digitales, que tienen fortalezas por nacer digital, pero también tienen debilidades porque no nacen con la trayectoria o con la experiencia o con el nivel de conocimiento que puede tener una compañía tradicional. Y eso no nos debe desanimar. Aquí les podría decir que también que WhatsApp, por ejemplo, ha acabado con muchos de nuestros negocios o está canibalizando muchos de nuestros negocios. Pero eso no significa que tengamos que arrojar la toalla, todo lo contrario, tenemos fortalezas muy importantes. Y eso significa que también que tenemos que aspirar a un tratamiento simétrico. Nosotros no pedimos que se regule excesivamente a ningún jugador, ni siquiera del mercado digital. Lo único que pedimos es mismas reglas, mismas obligaciones, mismos derechos. Si alguna plataforma da voz y mensajería, nosotros no tenemos nada en contra de que no esté regulada, pero si ellos no están regulados, nosotros no deberíamos estar regulados. Y en esos debates estamos mucho más cerca del ciudadano que si nos opusiéramos a eso, porque muchas de estas plataformas le dan mucho valor al ciudadano. El turista hoy en día, y lo sabemos porque navega por nuestras redes, explora a través del mundo digital, normalmente a través del smartphone. Reserva mucho online, y explora mucho también a través de... Recomienda, prescribe y sabe el poder que tiene. Y sabe el poder que tiene a la hora de emitir una opinión y lo que vale eso. Y luego comparte sus experiencias. Y esto genera un nuevo ecosistema del que tenemos que ser conscientes. Una gran cantidad de datos generados no ya por campañas o por promociones, sino por el propio individuo que se sabe poderoso a través del mundo digital. La suerte es que este sector, que como decían, acaban de batir récords de visitantes a España, además es uno de los más digitalizados de la economía española. El 45% de las ventas ya se hacen digitales. Esto está a la vanguardia del país. Ha crecido un 34% en los últimos años, pero el 60% de la búsqueda, exploración, se hace a través del móvil y el 30% de la venta se hace ya a través del móvil. Y es una ventaja que tienen que preservar y que tienen que capitalizar, porque esto en otros países, sea porque la red no está preparada o sea porque no tienen la potencia turística que tiene España, van por detrás. Y esto nos permite trabajar en la tecnología que viene. La realidad virtual aumentada,
En general, la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes aplicada al sector turístico, tiene una potencia tremenda. Y no tienen ustedes estrechez de ancha de banda, porque tienen más fibra de la que tienen cualquiera de sus competidores a nivel mundial. Por eso les animo a que pongan a la gente que sabe de su negocio a pensar en esto, porque se les van a ocurrir cosas que les costará mucho trabajo ocurrirse a cualquiera de las plataformas digitales con las que compiten. Algunos ejemplos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Internet de las Cosas. Tenemos en Sao Paulo, trabajamos con un hotel donde aplicando simplemente sensores e inteligencia artificial al tratamiento del Big Data hemos reducido un 12% del consumo de energía y la emisión de CO2. En el Ayuntamiento de Pineda del Mar, en Barcelona, hemos hecho una plataforma digital para que la experiencia del turista o del ciudadano que está allí, a través de realidad virtual y a través de digitalización de todos los productos y servicios, sienta que puede manejar los servicios del Ayuntamiento como si fueran suyos. Yo les animo a que piensen en Internet de las Cosas como un potenciador de la actividad de sus empresas. Porque además, cada sensor que pongan, cada digitalización que hagan, les van a generar datos que les van a permitir acertar mucho más con el diseño de sus productos. Tanto desde el punto de vista de anticipar demanda o tendencias de marketing, como desde luego ser eficiente en las inversiones y descubrir nuevas oportunidades. Y si abren esas plataformas a la innovación de terceros, van a darse cuenta del nivel de la potencia que tiene el ecosistema innovador en España aplicado al sector turístico. El smartphone ya es clave hoy en día y lo va a ser más, porque el smartphone además va a venir dotado de herramientas de inteligencia artificial, como les decía, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, geolocalización activa y dinámica. ¿Qué sitios visitan los turistas o dónde se alojan? Eso a través del smartphone es posible saberlo de forma anonimizada, porque como les decía es importante preservar los valores del individuo, pero agregando grandes datos de información y anonimizando esos datos es muy fácil tener inteligencia que costaría mucho trabajo y dinero y estudios de mercado conseguir. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuántos se quedan? ¿Dónde se quedan? ¿Cómo se mueven cuando llegan? ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los turistas que vienen? A través del roaming se pueden conseguir muchas cosas. Algunos ejemplos, análisis de procedencia de turistas. En Barcelona, por ejemplo, tenemos un producto en el que, bueno, lo estamos aplicando al caso de Barcelona, en el que sabemos, en función del origen de la llamada, del registro telefónico, de la nacionalidad del cliente, dónde viene su tarjeta SIM activada, dónde llegan y dónde van. Por ejemplo, los japoneses tienen una preferencia especial por Gaudí y visitan muy masivamente la Sagrada Familia. Los turistas de origen ruso tienen una preferencia por visitar Montserrat. Intentamos averiguar por qué y parece ser que hay alguna tradición en su país que les anima también a visitar Montserrat. Sabemos qué comercios, qué calles, por nacionalidades y por segmentos geográficos visitan los turistas que vienen, le vuelvo a decir de forma anonimizada. Sabemos también cuando hay un partido en el Nou Camp dónde se concentran por nacionalidades, por niveles socioeconómicos los diferentes espectadores y dónde van después a celebrar o no los resultados. Lo que le quiero decir es que la posibilidad de hacer cosas con la red que tenemos y con los productos que tenemos es inmensa. Patrones de comportamiento, como les decía, en Barcelona, puntos de interés, rutas, o el mismo caso que les podría explicar de Londres o de Madrid. Pero para acabar, quédense con un mensaje. Lo que estamos viviendo exige que pensemos de forma distinta. Esto no es un cambio lineal, es un cambio exponencial y no hay muchos manuales a los que agarrarnos a la hora de saber cómo tenemos que comportarnos. Y por lo tanto, lo mejor es abrir la mente y poner a la gente que sabe el negocio a comprender la tecnología, apoyarse en la tecnología, pero sobre todo las empresas que venimos, ya que tenemos un negocio establecido hace años, tenemos una capacidad de transformarnos y lo hacemos de forma decidida, que hará muy difícil que perdamos la batalla en el mundo digital. Esto va a tener un impacto en todos los sectores y recuerden que va a ser tremendamente importante el tema de los valores, cómo garanticemos temas como la seguridad, la privacidad y que el ciudadano se sienta que es dueño de todas estas posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, por esta interesantísima intervención sobre los retos a los que se enfrenta el turismo y también los enormes avances tecnológicos a los que nos enfrentamos y cómo poder gestionarlos.